¿Listo? Buenos días, los saludo en nombre del Instituto Nacional de las Mujeres del Gobierno de México. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta serie de conversatorio de mujeres que hemos titulado Nueva Normalidad, más solidaria, más feminista, más justa, local e igualitaria. Este es el quinto webinar que tenemos. El tema de hoy es un tema que además es muy pertinente, ya dado que la semana que viene en México empiezan las clases. Es la educación como camino para las niñas, adolescentes de hoy, el derecho al futuro en la era post-COVID. Con el fin de abordar los principales retos que enfrentan las mujeres, las adolescentes y las niñas en el regreso a clase de esta nueva normalidad. Queremos pensar en los cambios que implicará la educación digital y a distancia para el aprendizaje y la socialización, las oportunidades, los obstáculos para las niñas, los niños, las adolescentes, los desafíos que ya existían para la educación en igualdad entre mujeres y hombres, los contenidos educativos que debemos impulsar para la igualdad real y también los nuevos retos para la agenda de avance de las mujeres en temas tan fundamentales como los cuidados, la redistribución de los cuidados, el acceso al mercado laboral, el trabajo remunerado de las mujeres, formal, y si los niños y las niñas permanecen en casa estudiando remotamente, ¿qué pasa con las mamás o las personas, las generalmente mujeres, del hogar o de la casa, de la familia, que terminan cuidando a los niños? Entonces, estamos muy emocionadas de contar con este panel, con la participación de Mary Wynn Delaney, asesora regional de Educación para la Salud y el Bienestar de América Latina y el Caribe de UNESCO. Buenos días, buenas tardes, Mary Wynn, quien mantendrá también una intervención, y posteriormente escucharemos a Miriam González, fundadora y presidente de Inspiring Girls International, y a Jimena Saldaña, coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de la CEP, que comentarán y nos compartirán sus propios puntos de vista para después seguir con la sección de diálogo e intercambio. Pero como bien dijo la presidenta hace un momento, este es un momento para pensar, para innovar, para imaginar. Estamos aquí para escucharlas, para poder debatir también, preguntarnos cosas que a lo mejor aparecen en este momento y en este diálogo, y eso es lo que lo hace particularmente rico este tipo de webinars. Entonces, para dar inicio, les presento con todo gusto y cariño a la doctora Nadine Gassman, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Ustedes ya la conocen, saben la trayectoria que tiene la presidenta, tiene una trayectoria profesional nacional e internacional de más de 3 décadas en las áreas de diseño y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos en materia de igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos y la prevención de la violencia contra las mujeres. Su trabajo ha impactado directo en el territorio, en donde ha liderado procesos participativos e incluyentes dirigidos a impulsar el empoderamiento económico y político de las mujeres, así como desarrollar políticas de fortalecimiento institucional e iniciativas innovadoras con perspectiva de género siempre, derechos humanos e interculturalidad. Desde febrero del año pasado, de 2019, tenemos el gusto de tenerla como presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Nadine, te cedo la palabra para que presentes a las invitadas y las puedas saludar. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación, Marta. Me da realmente mucho gusto estar en este diálogo a través de este medio, queridas amigas y colegas y amigos. Quiero decirles que yo vengo ahora de un momento histórico y lo tengo que compartir con ustedes, que es inaugurar el Paseo de las Heroínas en el Paseo de la Reforma. Justamente hoy, en el aniversario luctuoso de una de las grandes independentistas de México, Leona Vicario, estamos en un momento haciendo historia, aunque esta pandemia ha hecho más visible también a los ojos de toda la sociedad una serie de cosas que no vienen de la contingencia misma, sino que se han revelado como consecuencia de un sistema injusto y desigual que históricamente ha afectado de manera especial a las mujeres y a las niñas. Es decir, antes de la pandemia, las mujeres ya vivían condiciones de discriminación en su día a día. Por eso nosotros decimos siempre que la normalidad no es algo a lo que queremos regresar. Esa normalidad no era buena para nosotras, queremos construir una nueva normalidad. Y esto implica retomar de maneras distintas las actividades fundamentales para la vida social.
Una de estas actividades esenciales es la educación. Y realmente estamos en viernes y el lunes, como nos va a decir Jimena, 30 millones de niños y niñas y jóvenes mexicanos y mexicanas van a entrar a la escuela, van a iniciar su ciclo escolar. Esta contingencia resaltó las carencias en la educación pública que en el nuevo regreso a clases deberá encontrar en la tecnología un aliado para salvaguardar la salud de estudiantes, personal administrativo y docente, así como garantizar el proceso educativo. Si bien este cambio tiene ventajas importantes en múltiples aspectos, también plantea retos significativos, principalmente para las adolescentes y niñas, así como para el avance de las mujeres en nuestro país. ¿A qué me refiero? En primer lugar, está el reto que implica para las familias que las escuelas sigan cerradas. Para las mujeres existe una preocupación real sobre cómo regresar a su trabajo si los hijos e hijas están en casa. Es una realidad que educar a las niñas y niños en casa exige que alguien les cuide y acompañe en sus actividades escolares diarias. Pero sobre todo sabemos que este tipo de labores no remuneradas han recaído de manera desproporcionada en las mujeres. Estamos en un momento crítico en todos los aspectos de la crisis sanitaria y esta crisis se ha vuelto también una crisis educativa y social. Sin escuelas, las mujeres que tienen trabajos remunerados están limitadas para volver al trabajo presencial y si se les permite seguir remotamente, tienen el riesgo de un teletrabajo no regulado, con más horas e incompatible con la demanda, el apoyo escolar. Y esto diciendo desde el principio que es una maravilla lo que la Secretaría de Educación Pública está haciendo en términos de poner la escuela en la televisión, pero es un reto. Segundo reto es el riesgo de la deserción escolar de niñas y adolescentes. Y hemos hablado esto y dialogado con la Secretaría de Educación Pública. Sabemos que muchas de ellas están asumiendo labores domésticas o de cuidados en sus hogares de manera importante. Y es posible que miles no regresen a sus escuelas para dedicarse de tiempo completo a estos trabajos no remunerados en casa y al cuidado de hermanas y hermanos menores. Antes de la pandemia, en el mundo, 9 de cada 10 niñas completaban la escuela primaria, pero solo 3 de cada 4 finalizan el primer ciclo de la escuela secundaria. Estas cifras podrían incrementarse si no actuamos a tiempo y sabemos que es una preocupación de la Secretaría de Educación Pública y vamos a trabajar juntas. Pero además de esto, la deserción escolar podría incrementarse también por la necesidad de las familias de ingresos adicionales. Miles de hogares están enfrentando serias dificultades económicas a causa de la pandemia, por lo que sus integrantes, incluyendo niñas, adolescentes y jóvenes, están teniendo que participar en actividades remuneradas para poder sobrevivir, dejando a un lado la escuela. En este sentido, estamos ante riesgos agravados para nuestras niñas y adolescentes que se pueden traducir fácilmente en nuevas brechas de desigualdad tempranas. Otro problema muy complejo, y no estoy poniendo nada sencillo en la mesa, y que se relaciona con la deserción escolar, es el embarazo de niñas y adolescentes. De acuerdo con estimaciones de CONAPO, aumentarán, si no hacemos nada, más de 21,500 embarazos adolescentes entre 2020 y 2021, mismos que se suman a las más de 300,000 adolescentes entre 15 y 19 años y alrededor de 5,000 menores de 15 años que se convierten en madres anualmente en nuestro país, hecho que en muchos casos se relaciona con violencia sexual. Yo espero que Mary Wynn nos hable sobre este tema y estamos también trabajando con la Secretaría de Salud para abordar este tema. Un tercer reto que quiero poner sobre la mesa es la necesidad de evitar
que las brechas digitales que hoy existen entre mujeres y hombres se agraven y se conviertan también en brechas educativas. Sabemos que desde edades muy tempranas nuestras niñas y adolescentes enfrentan mayores obstáculos para acceder a las tecnologías de la información y comunicación y a carreras relacionadas con este campo. Por ejemplo, el 95% de las niñas mexicanas no consideran una carrera relacionada con la ciencia, tecnología, ingeniería o las matemáticas como un camino académico de su futuro. Por ello, esta gran iniciativa de Miriam González para empoderar a las niñas resulta de mucho impacto y esperamos que nos pueda contar más sobre ello, Miriam. Para finalizar mi participación en esta sección, también quiero llamar su atención hacia aquellas mujeres docentes, mayoría en el sector, que podrían quedar en desempleo si la crisis económica afecta a los centros educativos privados y pensar en cómo apoyarlas, así como a las docentes que a su vez son madres de familia y tienen que generar sus propias estrategias para responder, por un lado, a su alumnado y al cuidado de la familia. Quiero dejar estas cuestiones sobre la mesa y que juntas pensemos creativamente para dar respuestas y acciones en la sección de diálogo. Querida Marta, te regreso el uso de la voz y muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Pues sí que nos ha dejado aquí el tendedero perfecto. Pues desde luego es un reto, por eso me parece tan adecuado que pudiéramos tener esta conversación, porque necesitamos ideas, necesitamos propuestas, necesitamos escucharlas, que son las expertas. Voy a presentar a Mary Wynne Delaney, asesora regional de educación para la salud y el bienestar para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Buenas tardes, Mary Wynne. Mary Wynne ha trabajado con varias agencias de cooperación internacional y del Sistema de Naciones Unidas, participando en múltiples procesos de planificación estratégica y evaluación de Latinoamérica. Dirigió el programa sobre el SIDA del Consejo de Salud Global, fue coordinadora de ONU-SIDA en Namibia y Honduras. También colaboró con el proyecto Synergy, una actividad global financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Tiene más de 25 años de experiencia en temas relacionados con educación, en sexualidad, género, salud escolar, VIH, desarrollo económico, incluyendo diseño y gestión de programas, coordinación interagencial, fortalecimiento de capacidades, evaluación y movimiento de recursos. Desde abril de 2008, hace ya más de 10 años, es asesora regional en educación para la salud y el bienestar para América Latina y el Caribe de UNESCO, con base en la oficina regional en Santiago de Chile. Posición desde la cual ha visibilizado las violencias que sufren las niñas y niños en las escuelas, los desafíos frente al impacto que tendrá el coronavirus en la educación de millones de niñas y niños y jóvenes y los retos ante el paso de los sistemas educativos hacia plataformas virtuales, entre otros temas. Mary, te dejo el uso de la voz. Tienes 8 minutos para que nos compartas tus ideas sobre cómo piensas que podemos pensar la transformación hacia el futuro, tomando en cuenta a nuestras niñas, niños y adolescentes. Mary Wynne, tienes la palabra. Muchas gracias, Marta. Bueno, siempre agradeciendo la invitación. Muchas gracias, Nadine. Las colegas mexicanas, siempre es un gusto estar con ustedes. Lamentablemente, físicamente aquí estoy en Santiago de Chile, pero realmente es un privilegio estar con la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, es viernes por la tarde. Aquí en Chile estamos con algunas mejoras en algunos indicadores, pero un poco estancados con el número de casos nuevos. Estamos agobiados y agobiadas por ciertas restricciones, muy preocupadas por la situación económica y también recordando que estamos en un contexto del estallido social desde octubre del año pasado y donde siguen muchas demandas vigentes y urgentes. Por eso me ha llamado mucho la atención hasta el título de esta serie de actividades del Instituto Nacional de la Mujer y cada palabra me quiso decir algo. Sentí la nueva normalidad más solidaria, más justa, más feminista, más local y más igualitaria. Así que gracias por la inspiración que me han dado después de una larga semana
de trabajo. También el concepto del derecho al futuro encuentro muy inspirador y un principio que ojalá nos guíe a todas. Bueno, está cada vez más claro que ya se nos está acabando el shock por la situación y su inicio brutal. Y también nos damos cuenta que el fin de esta situación no va a ser igual de dramático o definitivo que ha sido su inicio. Y esta mirada al futuro, sea en el cortísimo plazo, estoy pensando en la CEP el lunes por la mañana, cómo va a ser, el futuro de mediano plazo y largo plazo, y estamos cada vez más reconociendo cuáles son los tremendos desafíos que vamos a tener que enfrentar por años. Y con eso nos asuma una tremenda responsabilidad que tenemos como personas comprometidas con la justicia social, agencias internacionales como la mía, el resto del sistema de Naciones Unidas y, por supuesto, los gobiernos de todos los países del mundo. Y bueno, nunca hay que olvidar que la pandemia es una tragedia y hablar de oportunidades que surgen de ella podría ser éticamente cuestionable porque estamos hablando de vida y muerte de millones de personas y una tremenda carga de enfermedad y de problemas a nivel de los seres humanos, sino solamente una pandemia a nivel global que no tiene cara. Pero si hay una oportunidad, vuelvo a insistir que implica una responsabilidad que tenemos que cuestionar todo. Tenemos que volar alto. Claro que estamos viviendo un momento sin precedentes que implica un cambio sísmico de los modelos y estructuras sociales y económicos, tal como mencionó Nadine, que volver a la normalidad tal como era antes no es algo que podemos aceptar. Yo creo que tenemos la oportunidad de transformar lo que ha sido una experiencia traumática en lecciones aprendidas y realidades que se han sido desveladas y algunos de larguísima data y bastante brutales, especialmente para las mujeres y niñas. En cuanto a la educación, en este intento de volar alto, yo he pensado a ver si podemos formular un currículo COVID, basándonos en esta idea de una nueva normalidad e ir construyendo la próxima normalidad, haciendo de la misma pandemia un fuente de información, de educación, de inspiración, de beligerancia para una educación en equidad de género y derechos humanos. Y hasta me puse a pensar en qué sería el contenido de ciertas materias, ¿no? En historia, ¿cómo nos podría llevar COVID a un pasado o mantenernos en un presente en el cual los roles de género son violentamente estrictas, con las mujeres llevando una carga de trabajo, de cuidado, hasta las más exitosas profesionalmente sufriendo desigualdades económicas y sociales, y cómo esta situación peligra, en eso peligran los avances que hemos vivido, que hemos creado, y cuáles son los riesgos de volver atrás. En matemáticas, en economía, ahora todos somos epidemiólogos. Hemos aprendido muchísimo de cómo mirar esta situación, cuantificarlo. Estudiemos de dónde vienen estas brechas y desigualdades y qué significan, cómo se han agudizado, cómo podemos remediarlas y construir algo mejor. En literatura, en artes, hemos visto una tremenda capacidad creativa de artistas, de músicas, de bloggers, mujeres que acompañan a millones de nosotros con análisis muy puntuales, agudos, críticos y constructivos. En ciencias sociales,
la construcción de estas desigualdades, normas de género. ¿Qué significa el trabajo precario, el aumento en la pobreza? ¿Cómo nos afecta sistémicamente? En ciencias naturales, hemos por tanto tiempo promovido el STEM y la promoción del rol de mujeres en carreras de ciencias y de tecnología. Estamos viendo el trabajo de miles de investigadores mujeres ahora. Podemos usar su ejemplo como inspiración y profundizar en los conocimientos que ellas van creando. Expertas en salud pública, líderes en el sector público. Yo creo que desde el principio, muchos se han preocupado desde el principio en estos efectos en mujeres y niñas. En la educación cívica, yo creo que si hay una cosa que hemos aprendido y tenemos que insistir en incorporar, que es que la salud es pública, la educación es pública y la vida nuestra y los avances depende de la vida de los demás. Así que este concepto de lo que tenemos que ir construyendo juntos y juntas ha sido una lección fundamental de esta pandemia. Bueno, Nadine mencionó educación en sexualidad y yo creo que aquí tenemos que partir de la base que siempre como sistema de Naciones Unidas y muchos gobiernos y estados, la base de derechos humanos, del autocuidado, de la autonomía y del derecho al futuro con la construcción de un proyecto de vida que incorpore elementos de género y de el derecho a vivir una sexualidad plena y sin restricciones morales, legales, etcétera. Y la idea, una cosa que me ha molestado un poco en este periodo para ir cerrando, es la idea que somos las mujeres mejores para el multitasking y que esta pandemia nos hemos destacado por nuestra capacidad de trabajo remoto, del cuidado de niños, de educadores de los niños que tenemos en la casa, del trabajo doméstico, de las maestras, docentes, profesores, personas que han seguido trabajando, haciéndose cargo de otras personas, muchas veces en el trabajo precario, sea a muchos niveles del mundo laboral. Y bueno, finalmente quisiera, como legado de esta situación en la construcción de una educación feminista solidaria, realmente destacar la fuerza de las mujeres en todo nivel, igual como se evidencia con esta actividad, la importancia que nos ha tenido tanto a nivel personal, familiar, social, profesional. Y bueno, con esto voy cerrando. No me he enfocado en una presentación institucional sobre nuestra respuesta a COVID, ni con los impactos específicos de la pandemia en educación de niñas, ni en el mundo, en esta región. Hay muchos recursos con este tipo de información y yo creo que sí voy compartiendo algunos en el chat mientras conversemos y por supuesto también pongo mis datos. Estoy totalmente disponible para cualquier consulta y bueno, agradezco de nuevo muchísimo la invitación y será un gusto compartir en la conversación que sigue. Así que gracias Marta, Nadine, mis colegas, por la oportunidad. Muchísimas gracias, Mari. Realmente lo que has comentado de volar alto, ¿no? Yo creo que en eso la presidenta también es una gran soñadora de vuelos altos, ¿no? Ya que estamos, volemos alto y ya veremos cómo hacemos, pero por lo menos soñemos con volar. Y eso me permite también reflexionar un poco sobre lo que decías, sobre el tema del derecho al futuro, ¿no? Yo creo que el derecho al futuro atraviesa también las vidas precarias de las niñas, ¿no? O sea, es algo que no se expresa de la misma manera en niñas de clases sociales más pudientes que en relación a las niñas más pobres, ¿no? Las niñas más pobres tienen pues, dificultades para soñar con el futuro.
porque sus madres, porque sus mujeres, porque ahí están las otras mujeres que inspiran también su vida, lo que ellas piensan que puede ser su futuro y el derecho a soñarse en una vida diferente, ¿no? Yo creo que también eso es una parte de nosotras como trabajadoras y constructoras también de lo que nos toca en nuestra parte, en nuestra política, en la política pública o desde donde nos toque, reforzar ese derecho al futuro de las niñas a pensarse en una vida mejor, incluso que la de sus madres y las otras mujeres de su familia, ¿no? Voy a aprovechar esto para dar paso a Miriam González Durantes. Ella es abogada experta en comercio internacional, reglamentación europea. Se desempeñó como copresidenta en la práctica de regulación gubernamental y comercio internacional en The Church en Londres. En 2017 fue galardonada, felicidades, con los premios European Women in Business como la mejor en comercio internacional, imagino la mejor mujer. En 2018 fue reconocida como una de las 100 mejores campeonas del Financial Times y Heroes, y también fue condecorada por el Premio Woman. Es autora de libros y colaboradora habitual de publicaciones en Reino Unido y España. Desde 2013 es la fundadora y presidenta de Inspiring Girls International, una organización global que une a niñas con mujeres que las inspiren y les presenten las infinitas posibilidades a las que pueden aspirar en la vida. Esto tiene que ver con ese derecho a soñarse. El mensaje de la libertad de Inspiring Girls se encuentra ahora en 15 países de 4 continentes, llegando a niñas de todo el mundo. Querida Miriam, te doy el uso de la voz y te pedimos que nos puedas dar tus comentarios y una exposición de apertura de 8 minutos compartiendo tus ideas iniciales. Gracias, Miriam. Muchísimas gracias, Marta, y gracias a todas en general por haberme invitado a este fantástico webinar con esta presencia de mujeres tan inspiradoras que tenemos aquí. Estoy viendo que también en el chat. En la iniciativa que yo presido y que yo fundé, Inspiring Girls, hace ya 4 años, nos dedicamos a hacer una cosa muy básica, que es el conectar a niñas con mujeres que las inspiran. Como mencionabas, estamos ya en 16, ahora son 16 países, porque acabamos de abrir en Estados Unidos y tenemos Francia y Venezuela que salen enseguida, o sea que es una iniciativa que está creciendo muy rápido, y en México es uno de los primeros países en los que empezamos, dirigido por la fantástica Magda Cos, que espero que esté por ahí, o al menos compartiré su contacto con todos en el chat para que podáis también dialogar con ella. Lo que intentamos hacer desde Inspiring Girls es atacar un problema básico, que es que las propias niñas nos cuentan que piensan que no tienen acceso a mujeres referentes, a mujeres que las inspiran. Y me gustaría subrayar que una de las filosofías fundamentales de Inspiring Girls es el intentar empezar a dar soluciones. Yo creo que muchas veces vemos el problema, analizamos el problema, hablamos del problema, magnificamos el problema, le damos vueltas al problema, y en todos estos temas de género yo creo que tenemos que intentar mover las cosas hacia la fase práctica, ¿no? ¿Qué son las cosas prácticas que podemos hacer para solucionar los problemas? Y a nosotros lo que se nos ocurrió fue decir, pues vamos a juntar a todas las niñas con mujeres referentes, porque hay millones de mujeres referentes fantásticas, estupendas en todo el mundo, y vamos a hacerlo de 2 maneras fáciles. Una es llevándoselas a los colegios, cuando los colegios estaban funcionando, para que las puedan ver y es imposible no verlas, y otra manera es a través de la tecnología, y hemos fundado, que lo lanzamos con Google el año pasado, un Video Hub para que puedan las niñas, con un clic, cualquier niña que tenga acceso al Internet, tiene acceso a mujeres referentes que la puedan inspirar, y además en distintos idiomas. Y no son mujeres solamente famosas, que también hay algunas, pero no solamente. No son solamente mujeres de una cierta edad o mujeres de un cierto sector como STEM, o no son solamente mujeres que tienen lo que se llama éxito profesional, sino que son todo tipo de mujeres, porque estamos convencidas de que dentro de cada mujer hay una mujer inspiradora que le puede ofertar algo a las niñas. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado más la atención del trabajo que hacemos en Inspiring Girls es que, a pesar de que los 16 países en los que estamos son muy distintos, o sea, va desde México, Chile también estamos, Mary Queen, Singapur, Hong Kong, España, Italia. Bueno, pues en todos esos países, da igual la situación del país, nos encontramos sistemáticamente con que las niñas sufren falta de confianza en sí mismas,
en los 12, 13, 14, o sea, varía un poquito por país, pero es algo como generalizado. Y además mencionabas antes, Marta, las distintas procedencias de clase social. Bueno, pues independientemente del nivel económico o la clase social, lo de la falta de confianza es algo que se empieza a manifestar en todas ellas, en esas edades, que empiezan a dejar asignaturas porque empiezan a pensar que no son de niñas y empiezan a dejar deportes, cosa muy importante, porque piensan que no son para ellas. La otra cosa en la que nosotros nos intentamos centrar es luchar contra los estereotipos de género, que es algo que vemos sistemáticamente en todos los encuentros que tenemos con las niñas. Simplemente no se pueden imaginar que las mujeres hagan ciertos tipos de trabajo, y os animo a meteros en nuestro web, en el web de Inspiring Girls, y podéis ver 2 vídeos que hemos hecho al respecto con la reacción de niños de 6 años cuando les presentábamos a mujeres haciendo ciertos trabajos, que lo tenemos en inglés y en español, y que es fantástico ver la sorpresa que tienen cuando ven que es una mujer la que se dedica a esos tipos de trabajo. Pero hacemos cosas muy básicas, como por ejemplo llevar, en algunos países en los que ya estamos muy asentados, llevar a grupos de 6 o 7 personas a los colegios, a niños de 6 años, 3 hombres, 3 mujeres, y les decimos, ¿qué trabajos pensáis vosotros que tienen estas personas? Y es increíble la reacción, porque con los hombres te dicen médico, banquero, jefe, te dicen, no saben muy bien jefe de qué, pero son jefes, ¿no? Y con las mujeres suele ser maestra, enfermera, si es joven y guapa, modelo, y por una razón que nunca he logrado entender, organizadoras de fiestas, que suelen pensar que somos nosotras las organizadoras de fiestas. Bueno, pues yo creo que es importante darnos cuenta que esos niños y niñas que a los 6 años nos ven así, no han nacido así. Yo soy madre de 3 niños, yo sé que los niños no nacen así, no nacen cuando tienen 2, 3 años, no piensan que nosotras nos dedicamos a cosas distintas que los hombres. Lo que les ocurre a esos niños somos nosotros, somos la sociedad, somos la manera distinta en la que les tratamos, la manera distinta en las que les educamos en los colegios, las distintas expectativas, que a mí eso me parece fundamental, que tenemos como sociedad de los niños y de las niñas, y también la manera en la que nos comportamos, la imagen que les estamos dando, ¿no? Esos mensajes subliminales, ese sexismo de ruido de fondo que yo creo que hemos tolerado como una cosa normal, y que a mujeres de nuestra generación pues muchas veces casi no tiene ni efecto en nosotros, porque no dejamos, nos hemos vuelto impermeables a ellos, ¿no? Pero que en el caso de las niñas es fundamental, porque determina sus sueños, determina sus expectativas y determina su futuro. Y yo creo que para ir terminando, uno de esos ámbitos en los que cómo nos comportamos tiene una influencia fundamental en los niños y las niñas y en cómo nos ven, es en las tareas de la casa. Yo generalmente intento mirar la historia de la igualdad, ¿no?, de género, y creo que se empezó logrando la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley. Después logramos, más o menos con todos los problemas que siguen existiendo, la igualdad laboral, la igualdad en los puestos de trabajo. Y lo que de verdad queda pendiente en todos los países del mundo y en todas las regiones y en todos los pueblos sigue siendo la igualdad dentro de las casas. Y eso es una labor que hay que hacer efectivamente por parte del sector privado y las empresas, donde estamos todos incidiendo muchísimo, pero también por parte del Estado. Yo creo que este es un momento para reconsiderar a qué se dedica el dinero público y cómo lo hacemos de una manera que ayude a la sociedad, y también por parte de nosotros mismos, los hombres y las mujeres, pero cómo nos lanzamos nosotros a veces a hacer una serie de tareas en una manera que es desigual, que hay muchísimas mujeres que no se pueden permitir hacerlo de una manera igual, pero somos muchas las que nos podemos permitir hacerlo de una manera igual, y aún así no lo hacemos, y yo me pongo yo primera, yo misma, como ejemplo de todo ello. Simplemente decir que creo que el coronavirus efectivamente es una tragedia, pero que la tragedia casi no ha comenzado. Viene ahora una tragedia económica que solamente la estamos vislumbrando, y los efectos todavía no sabemos muy bien qué efectos va a tener, incluido con respecto
a las brechas de igualdad de género. Yo creo que en todas las crisis económicas normalmente van perdiendo siempre las mujeres, ¿no? Las que están en los puestos más precarios, pero también es cierto que esta crisis pone un énfasis en los trabajos del cuidado y que puede que allí haya menos desempleo que lo que creíamos en las crisis como la del 2008, pero sí que creo que todos estos momentos de replanteamiento social pues son importantes y lo que creo... No hay soluciones mágicas, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que todas estas discusiones en las que hemos participado nosotros siempre mucho y seguiremos participando, tenemos que moverlas hacia las ideas concretas. Porque si simplemente alertamos del problema, pues al final vamos a seguir como hemos estado en los últimos siglos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, muy inspirador, de verdad, muchas gracias. Pues efectivamente ahí pones el dedo en la llaga en el tema de la educación y el tema también de las familias, ¿no? Cómo se educa a los niños y a las niñas recién, incluso desde antes de nacer, cuando la mamá está esperando el bebé, si sabe que es un varón o una niña, ya hay toda una cantidad de cosas que están funcionando alrededor de eso, previo incluso al nacimiento, ¿no? Entonces la criatura llega ya a una configuración problemática, que estructura todo lo que va a venir después, ¿no? Ahí la educación, la escuela tiene mucho campo de oportunidad, pero las familias también, ¿no? Y entonces, y el Estado a través de las políticas públicas también, y las empresas también. Y hablando de eso, vamos a darle paso a Jimena Saldaña, de la Secretaría de Educación Pública. Permítanme presentarla. Fue la primera mujer vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano y secretaria general de la Organización Deportiva Panamericana. Se ha desempeñado como miembro del Consejo Ejecutivo para América de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales y de la Comisión de Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacional. Fue secretaria y directora adjunta de la Presidencia y Dirección General de la Organización Editorial Mexicana, una de las empresas de medios de comunicación con mayor presencia en el país. En 2015 fue nombrada como directora de Canal 11, de ahí la conocíamos ya, posición en la que trabajó durante 4 años. Actualmente es coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Educación Pública. Y tienes tus 8 minutos, Jimena. Ojalá puedas en tan poco tiempo darnos ideas y plantear tu pensamiento. Muchas gracias, Marta, por esa introducción. Pero primero que nada agradecer, porque es un lujo, un privilegio estar acompañada de estas grandes mujeres. A Nadine, que ha propiciado que se realicen estos seminarios en línea. Me parece muy importante, pues sí, hacer una presentación un poco más formal, porque es importante que sepan ustedes y que se extienda el mensaje de lo que se está haciendo ahorita en la Secretaría de Educación Pública en relación al inicio de clases que inminentemente nos llega este lunes y para el cual estamos listos a lanzarnos con las mejores ideas y las mejores propuestas. Y estos espacios específicamente son los que nos abren esas puertas a compartir experiencias, a escuchar voces y a traer las ideas a donde se deben tomar las decisiones para lanzarnos a este gran proyecto de educación a distancia. Por eso agradezco sobre todo este espacio y esta iniciativa. Es evidente, y lo han mencionado ustedes, que durante el aislamiento preventivo se ha dado ya la reorganización total de nuestra vida cotidiana. Nos dice la ONU Mujeres que las medidas para mitigar la pandemia han implicado un aumento en las labores de cuidado que, como bien hemos platicado aquí, recaen principalmente en las mujeres. Esto nos lleva a la necesidad de establecer un equilibrio entre los tiempos dedicados a las tareas de cuidado, las labores domésticas y las actividades académicas y profesionales. Mary Wynn nos dice, sí, no nos gusta que nos digan multitask, pero sin embargo, pues es lo que nos enfrentamos en la cotidianidad y es parte del desafío que la pandemia nos puso nuevamente al frente. Esta realidad nos obligó a madres, abuelas, hermanas, hijas a estar en casa y compartir nuestros tiempos reservados a otras actividades profesionales o escolares con el resto de la familia. La pandemia del coronavirus ha concentrado diferentes espacios en uno solo, y ese es el principal desafío que nos estamos enfrentando como mujeres y como sociedad. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, si bien las medidas de confinamiento buscan proteger la salud pública y evitar el colapso de los servicios de salud, en muchos casos esta carga no se distribuye equitativamente, recae principalmente en las mujeres. La equidad de género debe ser un estado constante de nuestra realidad, no un cuestionamiento que se pone en relieve solamente durante una crisis. La pandemia, como explicó Mari, no nos ha dejado nada bueno, tiene pérdidas de vidas humanas y a partir de esa premisa nada podemos verle. Sin embargo, nos ha obligado a buscar nuevas tecnologías, herramientas, como fue el caso de nuestro país,
en donde docentes y alumnos se vieron en la necesidad de iniciar esta educación a distancia haciendo uso de las tecnologías que estaban ahí presentes y que tal vez no se les había aprovechado como se hace ahora. No queremos regresar a la normalidad, no queremos regresar a lo que teníamos antes, queremos mejorar y aprovechar estos conocimientos y estos aprendizajes para salir adelante. De ahí la importancia de que en el futuro ese desequilibrio se mitigue sin importar las circunstancias. Para lograrlo es necesario concientizar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a que colaboren en las actividades del hogar, por ejemplo, con tiempos bien administrados, que de ninguna manera impidan que continúen con sus actividades académicas. American Academy of Pediatrics estima que quienes colaboran en las tareas del hogar son más responsables. Por ello, entre otras actividades, por ejemplo, se recomienda puntualmente, primero, enseñarles a realizar las tareas del hogar poco a poco. Se tienen que aprender tareas del hogar de una forma progresiva, tanto en número de tareas como en la dificultad de cada una de ellas. Adaptar estas responsabilidades a su edad. Por ejemplo, con 3 años pueden ya recoger los juguetes, poner la ropa sucia en un cesto para lavar, ayudar a poner la mesa, este tipo de actividades. Otra es equilibrar las tareas entre todos los miembros de la familia. Todos los niños de la casa deben colaborar y ver que sus padres también están involucrados. No hacer estas diferencias. Establecer estas normas de una forma clara y justa. Debe quedar claro quién, cómo y cuándo debe hacer cada tarea. Es importante asimismo reconocer los logros. Los niños que obtienen la recompensa de que valoren su trabajo acaban siendo más responsables con los que solo reciben las críticas. No podemos olvidarnos de estas tareas, no podemos olvidar que es un sistema que debemos implementar, aunque nos cueste, aunque sea una tarea más, pero es algo que nos va a ayudar a fluir en el día a día. Aquí, por ejemplo, me gustaría compartirles la aportación más reciente de la Secretaría de Educación Pública, que contribuye en gran medida a que las mujeres podamos recuperar poco a poco los espacios perdidos en esta pandemia. La estrategia de regreso a clases de Aprende en Casa 2, después de la experiencia que tuvimos con Aprende en Casa 1, que fue el primer sistema que nos lanzó la pandemia, en un momento en el que entendíamos que el aislamiento y el confinamiento era la medida a tomar en el sector educativo, pues inició de inmediato este sistema que tenía que ponerse rápidamente en lugar de las madres o tutoras, adolescentes y niñas que están en casa ya realizando múltiples actividades al mismo tiempo. Entonces se pensó en segmentar los horarios para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan escalonar muy bien sus actividades frente a la televisión y tengan otras opciones. Por ejemplo, cada clase por televisión va a durar 30 minutos y están ordenadas por nivel educativo. Esto responde a una lógica. Por ejemplo, en las escuelas los niños entran, se sientan, todo pasan lista. O sea, sí hay tiempos que se ajustan, por eso estas clases de 30 minutos consideraron que era el tiempo en que un niño puede estar atento y puede aprovechar los aprendizajes fundamentales que se han planeado para esos programas. Además, los contenidos basados en los libros de texto gratuito están siendo elaborados por docentes y especialistas. Estamos únicamente traduciendo el lenguaje de un salón de clases a un lenguaje de televisión y adaptándonos en medida de que los niños continúen con su aprendizaje. La Secretaría de Educación Pública, entre los contenidos, ha puesto cápsulas, y esto me llama la atención por lo que dice Miriam. No estamos olvidando hacer estos pequeños ejemplos de mujeres mexicanas principalmente que se han destacado en ciertas actividades para que las niñas las puedan ir viendo y relacionando su vida con la de ellas. Es importante no abandonar estos esfuerzos simplemente porque estamos haciendo uno más de llegar a ellas por televisión. Con ello haremos que madres de familia o tutoras tengan la posibilidad de repartir mejor sus tiempos. El objetivo, como les decía, es construir posibilidades para equilibrar lo familiar, lo social y lo personal. Esta estrategia de Aprende en Casa considera los distintos contextos sociales de los estudiantes y sus familias. Es una oferta temporal de una experiencia de exposición en el aula, pero también permite que sigan en contacto con sus maestras y maestros a través de diferentes medios. No hay que perder la vista, y esto es algo que ha mencionado el secretario Moctezuma, y es una premisa para nosotros, que las maestras y los maestros son insustituibles. Esta educación a distancia no trata jamás de quitar este rol y este papel que juegan. Todo lo contrario, es fortalecer a los docentes y al magisterio, que es de donde están saliendo los aprendizajes fundamentales, de donde nos estamos basando para hacer esta nueva estrategia. Aprende en Casa 2, de manera implícita, va a permitir que las madres o tutoras, niñas y niños, puedan estructurar sus propios horarios diarios.
Es muy importante que equilibremos los desajustes del uso del tiempo que produjo este mismo aislamiento preventivo. Por eso les decía esta idea y esta propuesta de mantener un orden, una disciplina a niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que sigamos rutinas a diario. Para las madres o tutoras que no puedan estar con ellos, se pensó en contar, por ejemplo, con repeticiones. Vamos a poner algunos programas repetidos que son los básicos, los fundamentales, para que las madres puedan sentarse con ellos en la televisión y poder repasar estas lecciones, e incluso eso será también los fines de semana, identificando aquellas materias que suelen ser las que les causen más conflicto a nuestros niños. De esta forma pensamos que se puede apoyar a seguir resolviendo sus dudas con ayuda de la familia, pero sin la presión de que se perdieron algún programa. En algún momento de las actividades del día van a poder coincidir, esperamos, las madres, los tutores, los padres y ciertos miembros de la familia que les puedan apoyar en este aprendizaje. De esta forma, ellas podrían seguir contando con espacios para sus actividades laborales, sociales y personales. Y aquí, por ejemplo, quisiera hacer un paréntesis para compartirles, como me dijeron que cuando fui directora de Canal 11, pues pienso que la televisión estuvo mucho tiempo estigmatizada, pero enfocada desde un ángulo positivo, jugando un papel fundamental en la formación de valores. La televisión pública, los medios públicos tienen como objetivo el brindar educación, y creo que esta es la base a la que se ha hecho referencia tantos años, pero ahora como nunca lo veremos en la práctica. La televisión puede ser un medio incluyente, respetuoso, plural y fomentar también la equidad de género. Tal es el caso, por ejemplo, del canal 11.2, que es el canal Niñas y Niños, que hoy es una de las 3 productoras de la red del sistema público que encabezan la estrategia justamente de Aprende en Casa. Por otra parte, conscientes de que el aislamiento involuntario provocaría trastornos de salud mental y situaciones de violencia contra mujeres y niñas que desafortunadamente no podemos pasar por alto, se ha tomado la decisión de ofrecer apoyo psicológico, apoyo socioemocional, y contamos con instituciones de educación superior que se han sumado a este esfuerzo de todo el país a través de Educatel. Es decir, nuestras familias pueden acceder a estos teléfonos y ser inmediatamente canalizados a alguien que les pueda brindar este apoyo. Canalizan las llamadas de todas estas personas ante la crisis a especialistas de diferentes universidades del país. De esta manera también apoyamos esto de promover lo socioemocional, no solo para los educandos y docentes, ya que es una de las 9 intervenciones que aseguran el bienestar de la comunidad escolar que ha puesto en marcha la Secretaría. Es muy importante para nosotros profundizar la educación socioemocional. Por eso incluso se ha decidido incorporar la asignatura Vida Saludable. Tenemos una nueva asignatura que está basada en 4 ejes principales, como son la actividad física, la lucha contra las adicciones, la higiene, orden y limpieza, y la nutrición. Hace poco mencionabas, Miriam, que teníamos también que empezar a educar a los niños en este orden, que algo bueno teníamos que haber aprendido, que tenemos que echar a andar estos sistemas, y Vida Saludable está basado en todos los aprendizajes, en lo que tenemos como sociedad que saber hacer para prevenir estas pandemias, para poder estar un poco más preparados. El impacto más profundo y de largo plazo posiblemente sea efectivamente, el aspecto socioemocional, y queremos atenderlo bajo una lógica de prevención y de desarrollo, no solamente de reacción. Y bueno, sé que se me acaba el tiempo, pero quería tratar de tocar varios temas que me parecen importantes de mencionar en esta puesta en marcha de regreso a clases, y finalizar con una frase que aquí escuchamos porque el secretario la menciona muy a menudo, y es algo que nos ha llegado al corazón y que nos impulsa día a día aquí a seguir trabajando, porque tenemos muy claro que lo primero es la salud, lo primero es la vida, es seguir todos juntos para que nadie falte cuando volvamos a abrazarnos. Pues les agradezco mucho su atención, y termino, Nadine, diciendo que hoy es un día importante. Como mencionaste lo del Paseo de las Heroínas, no puedo dejar pasar que una de las esculturas que va a haber en este paseo es inspirada justamente en los libros de texto gratuito, y pues será un honor para todas nosotras aquí también en la Secretaría de Educación Pública en este aniversario luctuoso pasar y ver que ahí está representada la educación de este país. Muchísimas gracias a todos, es un privilegio poder compartir con ustedes, y espero, pues aunque abarqué varios puntos, haber dado respuesta a ciertas ideas y estar disponible pues a seguir escuchando y seguir aprendiendo de todas ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Miriam, tú que querías ideas concretas, aquí hay muchas ideas muy concretas, por supuesto. Quiero decirles que hay algunos saludos
para Mary Wynn de Conisanti, que le manda un abrazo, Blanca Zamudio también, que las felicita a todas por las aportaciones. Y hay una pregunta que podría ser la primera que iniciáramos, que es, ¿qué hay con aquellos niños y niñas que no tienen acceso a una computadora, a internet, etcétera? Yo creo que es una pregunta, si me permites, Jimena, creo que es para ti. Claro, Marta. Pues principalmente este programa de regreso a clases está basado justamente en la televisión. Vamos por la televisión, por canales públicos y privados, está haciendo grandes acuerdos con estos medios para lanzar no solamente la transmisión de los programas en 4 cadenas, sino dar diferentes horarios. Como te decía, es muy importante, por ejemplo, tener en cuenta que los niños tienen una televisión, porque eso nos dice los estudios, que hay el 94% de las casas cuentan con un aparato de televisión. Esta es la salida más equitativa que encontramos, la más incluyente, y de esta forma nosotros vamos a lanzar no solamente contenidos que solo veas a esta hora, sino vamos a tratar de dar mayores opciones en cada localidad para que los niños puedan ver la televisión y sus programas y clases en diferentes horarios. Los que tengan internet podrán después verlos en la página, pero realmente esta estrategia se basa exactamente en la fuerza que nos da la televisión. Pues muchísimas gracias, Jimena. Ahí se llama Yemine López Flores, que había hecho la pregunta. Yo estaba pensando justamente en el tema de los contenidos que decía Jimena, ¿no? Y cómo siempre hemos hablado con la presidenta en InMujeres y con el equipo en InMujeres de la importancia de enseñar los cuidados, ¿no? Cómo el valor de la vida, el valor del otro, de la vida del otro, que es algo como que nos quedó como fuera de los contenidos en mucho tiempo, ¿no? Y hoy en día se presenta como una posibilidad igualitaria también, creo que lo habíamos mencionado Miriam, también lo mencionó Mary Wynn, es decir, la fuerza del cuidado, cómo tiene una fuerza también en la educación, en la relación con el planeta, con los otros, con las otras, con los iguales. Yo creo que ese es un tema que es un reto también en esa parte, en la última parte de las diapositivas, Jimena, donde decías lo de la vida sana, como entender la vida sana también en términos de sostenibilidad, de cuidado del planeta, de cuidado de los animales, de cuidado de lo que te rodea, ¿no? Que finalmente esa habilidad de cuidar nos hace también más humanos y más empáticos y menos violentos y más pacíficos, ¿no? Voy a hacer una pregunta, voy a meter ahí como una especie de bomba en medio de la plática para que podamos debatir un poquito, que es cómo creen ustedes que va a impactar a las familias el cierre de las escuelas, pensando en que generalmente son las mujeres sobre las que recae principalmente el trabajo de cuidado. Es decir, todas esas horas que hay que acompañar en la televisión, en la radio, como los métodos que sea, por internet, pues hay que estar tutelando, tutorizando, cuidando, ¿no? ¿Quién va a cuidar? ¿Cómo va a impactar eso en las vidas de la familia? No sé si, Mary Wynn, quisieras hacer una pequeña reflexión sobre eso. ¿Cómo lo imaginas? Bueno, excelente pregunta. Yo creo que si el trabajo doméstico se quedaba invisibilizado para la gente que no lo hacía, ya no es así. Por lo menos yo creo que, y me gustó mucho esa idea de incorporarlo de manera más formal o institucionalizado o realmente como cualquier de las otras responsabilidades que vamos promoviendo, ¿no? En la educación, especialmente entre niños y niñas muy chicas. Pero en cuanto a la familia, sí, yo creo que tanto entre hombres y mujeres que entre generaciones tenemos una gran oportunidad de mirar el funcionamiento del cuidado de los demás. La idea de que, y lo estoy viviendo en mi casa, la responsabilidad que conlleva salir de la casa y exponerse también se vive dentro de la casa, porque uno está para la gente más vulnerable, ¿no? Así que yo creo que, de nuevo, hay muchas oportunidades aquí para destacar las relaciones que tenemos dentro de la familia, tanto en responsabilidades de mantener esta máquina
andando, tanto para en cada uno en sus mundos, sea educativo o en poder lograr algunas tareas profesionales o laborales desde la casa, que la responsabilidad de cuidar a los y las demás, que es por definición compartida. Muchas gracias, Mariwin. Justamente me gustaría como también pensar, nosotros estamos pensando que puede haber un aumento de la deserción escolar y del abandono escolar, sobre todo particularmente de las niñas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Miriam? Bueno, retomando un poquito, si me permites volver un poquito a un par de preguntas que había antes, porque me ha llamado mucho la atención esa pregunta sobre qué pasa con quien no tiene acceso a Internet, a la digitalización, ¿no? En un momento que, si hay algo claro, hay muchas tendencias que todavía no sabemos por dónde van a ir, pero hay una que ya tenemos claro, que es que se acelera la digitalización en todo, incluido en la educación. Y yo creo que hay cosas que es difícil hacer a corto plazo, y efectivamente esas iniciativas que nos contaba Jimena de intentar mover las cosas a la televisión es la manera de suplir la falta de acceso que hay en algunas zonas, ¿no? o en algunos sectores a ese Internet. Pero está claro que en las organizaciones internacionales y en los partidos y en los países tenemos que empezar a pensar el dar acceso a Internet a los niños es también algo fundamental de esa política educativa. O sea, de la misma manera que en los años anteriores hemos dado teléfonos a personas que no podían costeárselas en ciertas zonas o en ciertos países para que tuviesen acceso a la salud. Fíjate, con mujeres, por ejemplo, la cantidad de trabajo que hemos hecho en algunos países de África, por ejemplo, ¿no? O para que tengan acceso al sistema bancario, pues ahora tenemos que hacerlo para que tengan acceso al sistema educativo. A mí lo del cierre de las escuelas me preocupa muchísimo. Creo que a corto plazo es muy difícil que no tenga un efecto muy negativo sobre las mujeres. Yo todas las cifras que tenemos de cómo se dividían las labores de la casa antes de la pandemia, está claro que predominantemente son las mujeres las que se ocupan. En México las cifras son brutales. O sea, si de verdad es un 76%, es tremendo reequilibrar todo eso. No se reequilibra con la pandemia. Yo he hecho, porque no hay estadísticas, ¿no? Pero a través de las redes sociales yo he intentado hacer una especie de estadística informal y lo más habitual son 70% las mujeres, 30% los hombres, independientemente de los países. Y sí que creo que eso nos tiene que llevar a todos a pensar que la reapertura física de las escuelas tiene que ser una prioridad. Yo no sé exactamente cuál es la situación en México, yo estoy ahora mismo en California, pero sí que he visto cómo en el Reino Unido, donde yo vivía antes, pues todavía no tienen muy claro que vayan a poder abrirlo todo. En España se han abierto las discotecas antes que los colegios, en el Reino Unido los bares antes que los colegios, y ahí pues tenemos todos que llamar la atención de los gobiernos y decir, no, esto es prioritario porque sin esto la economía no puede funcionar. Y yo creo que con respecto a las niñas que se puedan ir descolgando, sí que creo que todos los colegios tienen que centrarse ahí en hacer una labor de seguimiento, ¿no? Y darse cuenta que ahora ese contacto entre el profesorado y las familias es todavía más importante que cuando se daban las clases de una manera física. Muchas gracias. Tengo una pregunta para Jimena. Tere Olvera nos pregunta si en la nueva asignatura Vida Saludable, que ha sido muy inspirador, Jimena, tienes que saberlo, se incorporan contenidos de equidad en los cuidados familiares. Sí, como te digo, Vida Saludable es esta materia a la que nos entramos de lleno juntando estos 4 pilares, ¿no? Y evidentemente trae ese elemento muy bien documentado y bien estudiado. Estamos haciendo ahorita ya los libros, se están haciendo toda la malla curricular. No es fácil por el tamaño del sistema educativo, pero ya se está inmerso en esto. Y como te decía, trae varios temas. Por ejemplo, trae el de higiene y limpieza, porque a todos nos parece... y aquí se lo puedo comentar con ustedes, siempre hemos visto, por ejemplo, pues al grupo fulano le toca limpiar el patio, ¿no?
vemos la limpieza de repente como un castigo, cuando nos estamos dando cuenta que entre el entorno esté más limpio, pues vamos a tener una mejor salud. Entonces, cambiar esto desde un inicio, no, limpia tu cuarto nunca ha sido un castigo, limpia tu cuarto debe ser algo que tú hagas porque tú quieres vivir en un entorno más limpio, sino este tema en la educación que debe ser tan primordial y también en el entorno escolar. Las escuelas deben de ser unos entornos limpios, pero porque nosotros nos sintamos bien de estar en un entorno así. Estos 4 pilares son muy importantes. A mí que más me hubiera gustado que fueran una propia asignatura cada uno, ¿no? Pero sin embargo, es algo a lo que se está aprendiendo y de una manera transversal se va a iniciar y sobre todo con los aprendizajes que nos ha dejado esta lamentable pandemia. Vuelvo a lo mismo, no podemos decir jamás que de esto, o sea, que qué bueno que lo vivimos, ¿no? Yo creo que la pérdida de vidas nos pega a todos y que ha sido un momento muy difícil. Sin embargo, de esto tenemos que aprender que es importante tener higiene y limpieza, tenemos que aprender que para nosotros es importante tener una buena alimentación para tener unos sistemas inmunológicos más fortalecidos, que la actividad física es parte de esto que debemos incorporar en la vida de nuestros niñas, niños, adolescentes y de nosotros mismos, y que evidentemente esta asignatura de vida saludable nos va a dar este reforzamiento, nos va a dejar aprender, vivir mejor y mejorar todos pues nuestras vidas al día a día y sobre todo tenemos que enfocarnos en cambiar estos estigmas de la educación. Estamos en un buen momento en este sentido y estamos en un momento en que los niños van a aprenderlo. Yo estoy optimista en este momento en cuanto a esta asignatura que pienso que tal vez era necesaria y que realmente nos va a ir dejando muchos aprendizajes también como sociedad. Muchísimas gracias, Jimena. Tengo una pregunta de Mayra Martínez de Guerrero. Dice, en Guerrero estamos desarrollando el primer programa piloto de educación con igualdad basado en modelos de coeducación que han funcionado muy bien en España. Será el primero en Latinoamérica a desarrollar en educación básica. Ojalá les interese conocerlo y poder replicarlo a nivel nacional. Es Mayra Martínez, la directora del Instituto de la Mujer de Guerrero. Mayra, pues ojalá y nos comparta su contacto, porque claro que, sí, como les decía, sí, claro estos espacios es exactamente donde deben surgir estas propuestas. Ahorita mismo te lo ponemos, Jimena, por supuesto. La pregunta para todas. ¿Qué desafíos consideran tendrán las niñas y mujeres después de la pandemia para poder tener mayores oportunidades, considerando que los índices más altos de pobreza se concentran en nuestro género? ¿Qué debemos afianzar para evitar ese riesgo o por lo menos para disminuirlo? Mariwin. Preguntas grandes y difíciles. Nadine hablaba del embarazo adolescente y el gran desafío que propone para todo el mundo. Yo ayer estaba leyendo unas estadísticas de la pobreza multidimensional. Y el impacto o la concentración no solamente de la pobreza de ingresos, sino de varias otras dimensiones que por tener adolescentes con niños en la casa, la familia es vulnerable o más vulnerable aún a otro tipo de problemas que se va perpetuando y reforzando, ¿no? Esto no es información nueva o conocimiento nuevo, ya que sabemos que la pobreza tiene su elemento intergeneracional. Pero yo creo que ya que sabemos que el embarazo adolescente, ya hemos visto algunas estadísticas que presentó, yo creo que fue Nadine, para lo que se prevé en México para 2020-2021. Ya sabemos que los desastres naturales siempre tienen una cola de mucho más embarazos adolescentes que en tiempos normales, digamos. Y esto es algo que tenemos que estar preparando, no solamente una respuesta sino la prevención de y asegurar que este mensaje no cambia, ¿no? O no se deja atrás tanto con otros temas de salud sexual y reproductiva, violencia de género, violencia en el noviazgo, violencia en línea, que también es algo que sigue, que no ha
o de hecho hay más denuncias aún o más casos que se puede imaginar. Así que para prepararnos para un futuro hay que mirar el pasado que ya conocemos. Y hay ciertos padrones que realmente hasta cuándo, digamos, vamos a dejar pasar las oportunidades y las lecciones que hemos aprendido con tanto dolor, con tanto sufrimiento de las personas. Muchas gracias, Mariwin. No sé, Nadine, si quieres ayudarnos un poco aquí, tú que eres súper experta en esto, en este tema de la relación entre la escuela, los estudios y la prevención de los embarazos adolescentes, sobre todo. Bueno, yo creo que de estas cosas que han pasado en esta pandemia y que me parecen notables, ha sido la importancia y la claridad que se ha tenido a nivel de los gobiernos, pero también a nivel internacional del riesgo de las desigualdades, del riesgo de la violencia contra las mujeres y entre estas el riesgo de los embarazos adolescentes. Yo creo que estamos en un momento muy importante en México donde en la Constitución la educación en sexualidad integral está incorporada y que este es el primer ciclo escolar post reforma educativa. Entonces, vamos a tener que hacerlo muy bien, un gran desafío hacerlo por televisión, pero también una gran oportunidad porque tenemos muchos elementos y muchas experiencias de países, de organizaciones de la sociedad civil, de académicas que han hablado sobre este tema usando videos, películas, etcétera. Y esperamos poder contribuir, obviamente, con la Secretaría en esto. Pero evidentemente es un riesgo muy grande y como bien decía Miriam, lo que tenemos es que pasar a las acciones y hablarlo, tener líneas de teléfono, hablarlo en las conferencias que se dan a las 5, a las 7, es extremadamente importante. Y eso ha sido una preocupación que hemos tenido desde el gobierno, por ejemplo, con los temas de prevención de violencia sexual, de atención, de dar una respuesta. Entonces, creo, y desde mi punto de vista, en el marco de esta dificultad, la oportunidad de hablar con y las docentes, como sé que lo está haciendo la Secretaría, sobre la importancia de no dejar estos temas, porque son complicados, porque son controversiales. Es el momento perfecto, y me van a disculpar porque esto se me acaba de ocurrir, es el momento perfecto en que la escuela te eduque en educación, sexualidad integral, y la familia también te dé su opinión de cómo es. No hay mejor momento en tener esta oportunidad de dialogar sobre estos temas que muchas veces que se dice que te eduque tu familia, eso quiere decir que no tengas información. Entonces, realmente creo que es un momento interesante. Muchas gracias, Nadine. Efectivamente, lo hemos visto, lo estamos viendo también en el país, ciertas resistencias, ¿no?, a los temas de educación sexual, al famoso PIN parental, que se llama, que es esa especie de autoridad paterna para decidir qué cosas pueden escuchar los hijos y no, qué cosas no. Quería un poco tocar el tema porque me parece que el tema de la educación, las niñas tienen mucho que ver con lo que hablábamos al principio, Jimena, Miriam, Mariwin, del derecho al futuro, ¿no? O sea, esa idea parece algo como retórico, pero no hay nada menos retórico que el derecho al futuro, ¿no? Es esa idea que nosotros hemos visto cuando éramos niños, que jugando, niñas, te decían, ¿tú qué vas a hacer de mayor?, ¿no? Es ese momento en que te adjudicas el derecho de soñarte como en un futuro, ¿no? Y eso es lo que yo creo que está en riesgo para las niñas, está constantemente en riesgo. Yo recuerdo haber visto un documental que me impactó mucho, en donde a la niña, después de entrevistarla, la mamá se iba a trabajar de manera informal y la dejaba a ella con los niñitos, un hermanito de bebé, un bebé de meses y un niñito de 4 años, y ella tenía 10. Estaban ahí en su casita de lata y cartón. Y en un momento, cuando termina la entrevista, la entrevistadora le dice, ¿tú cuál es tu sueño? Y profundamente, les digo, la niña la miró como azorada,
porque no tenía en su, ¿cómo decirles?, en su horizonte mental, no tenía la idea de que tenía derecho a un sueño. Entonces, esto creo que es algo que tenemos que construir, que no es retórico, que se construye con los contenidos, con la inspiración, como dice Miriam, trabajando a través de las políticas públicas, como decía Mary Wynn, a través de la escuela, como dice la presidenta de Mujeres. Permítanme hacerles una pregunta que me manda Paula Martínez Mora. Dice, también hay mujeres madres que son maestras y que desde las instituciones, dice, no existe perspectiva de género para poder compartir los tiempos en casa. ¿Cómo se puede trabajar esto desde las instituciones? Porque parece que no existieran horarios. ¿Qué piensas, Jimena? Gracias, Marta. Pues si me permites un poco nada más regresar a lo que se habló, porque me parece muy importante en cuanto a la afectación de nuestra economía, lo que estamos viviendo en varios países, esta caída de los indicadores económicos ha provocado pobreza. Y la pobreza, pues lamentablemente tiene rostro de mujer, tiene rostro de niños. Se vuelven más vulnerables. Mary Wynn nos lo estaba diciendo y es así, esto es una realidad. Y desafortunadamente no podemos obviarla, pero sí la respuesta es educación. Es también empoderar a nuestras niñas y mujeres para salir adelante, para ser más fuertes, para tener estos nuevos derechos al futuro, como bien lo dijiste, Marta, como nos decía Nadine. El embarazo adolescente es un tema muy preocupante, pero sobre todo hay algo que siempre se nos pasa de largo, es un delito. Y normalmente la sociedad no tiende a tipificarlo así. Tenemos que tener muy claro que un embarazo adolescente no solamente tiene una víctima, tiene a un delincuente ahí. Y normalmente la sociedad, pues por ser de entorno o no lo tipifica de esta forma y son cosas que también se resuelven, como lo decía Nadine, es una excelente propuesta con educación. Y es exactamente mi misma respuesta para la pregunta que me hacías, Marta. Es así como nosotros podemos abrir estos momentos, se nos hacen propicios para lanzar estas nuevas propuestas, para ver cómo llegamos a que las niñas se sientan más fortalecidas, a que las madres, a que estas maestras, los docentes, las docentes, entiendan que es el momento de poner estas reglas desde casa, que es el momento de decir lo que nos está pasando, de exteriorizarlo y que se sepa. No podemos, porque estamos en medio de una pandemia, dejar de hablar y de ser escuchadas. Me parece muy importante que pongamos en la agenda política, en la agenda de nuestro país, estos temas que son muy importantes. Y Nadine ha hecho una gran labor en esto y creo que lo continuará haciendo. Y esto que estamos viviendo aquí nosotras es un ejemplo de ello. Muchas gracias, Jimena. Miriam, quisiera como dialogar contigo en relación al derecho al futuro, porque creo que lo de la inspiración, no hay nada más a futuro que la inspiración y la fuerza de la inspiración, y creo que es un tema para ti perfecto. Bueno, la verdad es que el derecho al futuro es precisamente de lo que nosotros nos intentamos ocupar en Inspiring Girls, y algo que os sorprendería es ver, cada vez que nos reunimos con niñas, y como ya os digo, son todo tipo de niñas de todo tipo de sitios, ¿no? A mí siempre me sorprende lo poco que saben sobre los trabajos que hoy en día existen. O sea, normalmente cuando nos reunimos hacemos muchos speed datings a veces, ¿no? Y las llevamos, pues, fíjate, en la Tate Modern, por ejemplo, pusimos 1000 mujeres y niñas de todos los sectores del arte, ¿no? Y cuando te sientas en una mesa con 6 o 7 niñas, pues muchas veces ellas están tímidas y las empiezas preguntando, ¿qué es lo que queréis ser? ¿No? Así, por romper el hielo. Es tremendo. O sea, todos los trabajos son trabajos tradicionales, ¿no? O te sale pues lo de abogado, periodista, médico, tal. Son todos trabajos, el frontal de los trabajos, ¿no? O sea, si piensan, por ejemplo, en el sector jurídico, que es lo mío, abogada, nunca piensan en los trabajos que tenemos por detrás del sector de... pues el sector profesional, los sectores de apoyo, tal. Solo es el escaparate que ven de los trabajos, ¿no? O sea, que hay un gran desconocimiento de las oportunidades profesionales y a veces asusta pensar que están tomando decisiones sobre su futuro sin saber lo que está ahí. Pero mira, la anécdota que contabas de, bueno, pues una persona, una niña que esté en una situación económica y de pobreza complicada, ¿no? Y ¿cómo sueñas, no? ¿Cómo sueñas en esa situación? Y te voy a contar una pequeña anécdota muy brevemente, que es que nosotros nos fuimos una vez a un pueblecito pequeñísimo de una zona rural de España, donde les llevamos unos talleres de robótica y tal, y les estábamos contando todas las cosas maravillosas que ellas podían hacer en el sector STEM,
y bueno, pues te surgen las niñas que te dicen antes de venir, pues yo me voy a dedicar a cuidar gatos y después quieres ser ingeniero de robótica, que dices, bueno, es increíble que en una hora hayas llegado a esto. Pero también tienes a una niña que nos encontramos que dijo, mira, es que mi abuelo se dedicaba a vender vino aquí y mi padre se dedicaba a vender vino aquí y yo sé que mi vida, haga lo que haga, pues lo máximo que voy a llegar es a vender vino aquí. Pero nos dijo, ahora lo voy a vender por internet. O sea, que en las situaciones más difíciles siempre puedes subir un pequeño escalón, ¿no? Y de eso es de lo que se trata, de facilitarse. Muchas gracias, Miriam, por esa anécdota también. Yo lo he visto también ahora, hemos estado con unas capacitaciones de IBM en programación básica a las jovencitas, ¿no? Y ves la transformación, en un mes ves la transformación de algo que no se imaginaban que podía estar en su futuro y de pronto las cambia no solamente la imagen de ellas subjetiva, sino la imagen de su familia hacia ellas, ¿no? O sea, como que suben de pronto, no sé, como de categoría humana, casi lo digo, ¿no? Entonces, aquí hay otra pregunta también, hay muchas preguntas. Hay una que dice que se ha hablado de digitalización, acceso a Internet, pero ¿qué debería hacer el gobierno para reequilibrar el exceso de trabajo de las madres con los niños? O sea, las madres están viviendo situaciones de muchísima tensión y de muchísima saturación. ¿Qué se puede hacer desde los gobiernos? Mari-Wynne, ¿qué piensas tú? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué estrategias se pueden tener para bajar un poco la carga? Claro. Bueno, un par de ideas y también me gustaría volver al concepto del derecho al futuro. Me gustó la pregunta, yo veo que entusiasmó a todas. Bueno, yo no soy experta en política laboral, sino ciertamente, y Nadine lo mencionó, el tema de regulación que estamos todas, yo creo, trabajando horarios y con una diversidad de actividades de un minuto a otro que es francamente asombroso. Por eso el multitasking que ya tenemos en los huesos, supongo. Pero yo creo que hay que evidenciarlo, hay que documentarlo, hay que ponerlo en el tema y los problemas que crean en la prensa. Yo he visto a varias iniciativas legislativas en algunos países para cambiar el postnatal, por ejemplo, para que incorporen una cierta flexibilidad que hace que enfrenta los mismos desafíos de especialmente mujeres que tienen bebés muy chicos y ya con la presión de volver a trabajar de alguna manera. Así que no me gustaría aventurarme en un tema que no manejo mucho en cuanto a la política. Pero volviendo un poco al tema de derecho al futuro, estaba pensando en lo que decía Miriam, al abuelo o abuelas que vendían vino y los papás también, y ahora yo me quedo vendiendo vinos quizás de otra manera. Una cosa que a mí me ha inquietado y veo con otros mamás y papás, que ya no conocemos el futuro para el cual estamos preparando nuestros hijos, hijas y estudiantes, mirando en los últimos días, ya que están reabriendo universidades en Estados Unidos, que esto lo hemos presentado al meca, como el meca de educación, que tienes que desempeñarte muy bien para poder llegar a la universidad, pero la universidad ahora no es lo que vivimos nosotros ni que preparábamos estos niños toda la vida. Las pruebas estandarizadas para poder entrar, todas las esperanzas puestas en el desempeño y las notas para esta nueva etapa de la vida. Pero ya no lo es así. En meses ya no manejamos
cuando mis hijos me preguntan, pero mamá, para el X de septiembre, ¿voy a poder hacer esto? Y no tengo ni idea. Y cada vez pienso que la respuesta es no. Entonces, ¿qué hago, mamá? Bueno, métete en el internet y mirar el partido ahí. O es como nuestras opciones se han limitado muchísimo como mamás y papás y yo creo que esta función como mentoras, profesores, profesionales, como que funcionamos como modelos, ojalá para otras mujeres más jóvenes y niñas. Así que hay que reconocer que el futuro como se nos desvaneció de cierta manera, porque no sabemos cuándo va a ser el futuro. Estamos suspendidas en este momento muy difícil. Muchas gracias, Mariwin. Efectivamente, ahí tenemos un reto. Yo creo que la incertidumbre es parte de la vida, pero siempre, o sea, en realidad, pero es que ahora está como impuesta, o sea, como lo básico, ¿no? Lo habíamos tratado de disimular un poco y siempre pues la disimulas, ¿no? Haciendo planes a largo plazo que luego no se cumplen, pero ahora misma la incertidumbre es la palabra clave que está también atropellando la vida de los jóvenes, bueno, y la vida de todos y de todas, ¿no? O sea, yo creo que ahí efectivamente hay un tema que espero que esto pase y que tengamos, como dice la presidenta, una nueva normalidad más justa, más equilibrada, más igualitaria, más local también, pero efectivamente hoy en día es la angustia, es la incertidumbre, yo creo que ahí sí tienes toda la razón. Mary, voy a leer un comentario de Patricia Espinosa que nos escribe de Baja California Sur. Dice, es importante considerar que hay niños que cuidan y atiendan a sus abuelos. En la actualidad no es fácil para los abuelos, no saben utilizar el internet y muchos de ellos también han sufrido pues la propia rezago educativo, ¿no? Muchos abuelos y muchas mamás o papás tienen menos escolarización que sus propios hijos. Entonces eso también, no sé, Jimena, ustedes cómo lo van a manejar, porque efectivamente eso también es un tema que hay que considerar. Dice también, dice Patricia Espinosa, hay muchos niños que se van a quedar solos en casa y es muy difícil atenderlos. Hay niños con discapacidad que se quedan a cargo de los hermanos. O sea, toda esta cantidad de problemas que van como llegando al chat, que son los problemas que no necesariamente vamos a tener hoy una respuesta, pero bueno, no sé, Jimena, si quieres dar alguna palabra y abro el último bloque de participaciones porque ya se nos va yendo el tiempo, tienen 2 o 3 minutos para ir cerrando cada una de ustedes. Claro que sí, Marta. Te digo rápidamente, por ejemplo, sí. El INEA nos ha estado explicando que incluso está habiendo más solicitudes, lo cual es algo que llama la atención, pero también evita el rezago. No solamente los que ya venían en este proyecto y en estos programas del INEA están terminando y siguiendo sus estudios, sino que hay adultos que se están dando cuenta que esa ya es una opción y también están encontrando la forma de incorporarse a esta nueva educación a distancia y en línea. Es algo que sorprende, pero es algo también que resulta positivo porque estás dando estas facilidades para que toda esta gente encuentre una nueva manera de concluir sus estudios. Esto es muy importante. Y en cuanto a la educación especial, me parece un tema primordial. La Secretaría decidió incluir en la barra, tenemos una barra que está también a diferentes horarios, que es educación para madres, padres y tutores, dentro de la cual viene educación inicial y viene la educación especial. Es una barra que ha sido muy difícil de armar porque educación especial tiene muchos temas, pero tenemos grandes docentes que nos van a aportar experiencias y se va a tratar de poner en televisión lo que otros padres de niños con ciertos temas difíciles en cuanto a educación especial van a poner en la pantalla para que sigas conociendo y sigas aprendiendo de ellos. Es lo que podemos hacer en estos momentos y evidentemente no olvidarnos de nadie, ¿no? Todos los programas, por ejemplo, van en lenguas de seña mexicana. Esto es una aportación para mí primordial. Es muy importante que seamos un medio realmente incluyente. No por esto nos olvidamos de las herramientas digitales. Sabemos que hay muchos docentes que no se hubieran incorporado tal vez a estas tecnologías, pero que se vieron forzados y ahora tenemos 1 millón de docentes que están haciendo uso activo de estas herramientas tecnológicas. Esto va a tener un resultado. Este es el inicio de una estrategia digital en la que se estaba en marcha, pero se iba avanzando lentamente y ahora se dio un gran avance.
es importante mencionarlo y bueno, pues no me quiero acabar el tiempo para darles el espacio, pero me interesa mucho recibir todas estas propuestas de las que habla la gente. Muy bien, muchísimas gracias. Miriam, si quieres tus últimos 2 minutos de participación por el momento. Pues quizás simplemente aprovechar para poner sobre la mesa un tema que a mí me parece que es fundamental, que es no solamente lo que podemos hacer cada uno a nivel individual o de familia y también a través de la educación, sino lo que se puede hacer a través de los gobiernos y del sector público. Yo creo que algo que hemos visto, si no lo miramos esto como igualdad de hombres y mujeres y lo miramos simplemente desde el punto de vista económico, lo que hemos visto durante la pandemia es lo que tiene que ocurrir en las casas en términos de higiene, nutrición, etcétera, para que podamos todos trabajar y podamos producir. Y yo creo que si se ven las estadísticas de la OCDE, por ejemplo, que son fáciles de ver, porque son países todos desarrollados, ¿no? Incluido México, pues está claro que los países donde hay menos mujeres incorporadas al mercado de trabajo plenamente son los países con menor productividad. Y productividad va a ser la clave de cara al futuro. Yo creo que no hemos considerado hasta ahora, lo hemos mantenido como un tabú, lo de las labores domésticas, ¿no? Alguien las hace, suelen ser las mujeres, alguien las hace y ahí surge, pero es un componente esencial de la productividad y creo que es el momento de empezar a poner sobre la mesa ideas sobre política fiscal, por ejemplo, incluso política de subvenciones, que reconsidere si estamos poniendo el dinero público donde lo necesitamos. Y de la misma manera que después de tragedias como las guerras mundiales fue cuando se empezó a pensar que el Estado tenía que intervenir en la salud, quizá este es el momento para empezar a pensar si el Estado, quizá no, pero quizás sí, el Estado tiene que empezar a pensar en ese componente de la productividad que son las tareas domésticas. Muchísimas gracias, Miriam. Pones ahí el dedo en la llaga que más nos gusta porque es el tema del reconocimiento monetario, ¿no? No solamente el reconocimiento en términos más retóricos, sino el reconocimiento en cuánto contribuye, ¿no? Los trabajos de cuidado no remunerados a la economía de nuestros países. Ustedes saben que México está más, el cálculo es que tiene más de un 20 y pico % del PIB, ¿no? Entonces es una cifra gigantesca para algo a lo que se le da tan poco valor cotidiano y que está tan naturalizado como una obligación de las mujeres, hecho por amor, etcétera, ¿no? Una cosa que quisiera ahondar un poquito, Marihuina, ahora que vas a cerrar, es sobre el tema de lo que decías de la adaptación de las currículas, que me pareció muy interesante en cuanto a los nuevos contenidos emocionales, de flexibilización, de empatía. No sé si nos pudieras cerrar la presentación con eso que mencionaste al principio. Claro, gracias. Bueno, ciertamente uno de especialmente al principio, cuando quizás las familias ya encerradas en su casa sin saber exactamente qué hacer con estos niños, por ejemplo, en Chile habíamos empezado el año escolar 2 semanas antes, así que con todo el momentum que significa el principio del año y con el incertidumbre, con el miedo, con las tensiones de convivencia en la casa, el tema de apoyo socioemocional que viene del ámbito escolar y el aprendizaje socioemocional que sigue siendo definido de varias maneras por distintas instituciones, pero como modelo, como conjunto de conceptos, que yo creo que eso ha sido una ganancia y lo hemos visto en lo que expuso Jimena en cuanto a ponerlo mucho más en el centro de la educación formal, en este caso por televisión, pero ciertamente nos hemos ido sofisticando en este sentido cuando entendemos que la empatía se vincula con la ciudadanía, el respeto tiene que ver con el medio ambiente, conociendo la historia entendemos mejor cómo abordar y entender la injusticia de ahora. Así que yo creo que hay cada vez más oportunidades ahí y ojalá lo podemos trasladar a la próxima normalidad, ¿no? Y para ir cerrando, yo creo que empiezo
termino donde empecé, ¿no? Es la oportunidad de cuestionar todo y una responsabilidad ya de cuestionar todo. Las brechas que se ven ahora siempre estaban ahí. Y las mismas personas que lo están pasando peor ahora, son las mismas personas que pasaban peor otro tipo de problemas, desastres naturales, problemas macroeconómicos y todo. Ya habían millones de niñas fuera del ámbito escolar, fuera de clases. Ya habían millones de mujeres afectadas por la violencia de género. Como acaba de decir Miriam, ya sabíamos que las políticas públicas no abordan, la plata no va a donde tiene que ir. Así que ahora más que todo, yo creo que estamos con una tremenda responsabilidad de ponerlos en movimiento y si ya habían muchas mujeres y grupos de mujeres y expertas en temas de género, etcétera, etcétera, trabajando antes, yo creo que es cada vez más. Porque viene de las ollas comunes, viene de comunidades, viene de grupos de madres que se han organizado, hasta compañías y profesionales y expertas y líderes de la opinión pública y, por supuesto, presidentas que nos han dejado ver un nuevo tipo de liderazgo. Así que, a pesar de la tragedia, yo estoy hoy, un viernes en la tarde, con mucha esperanza que podemos cambiar todo. Así que gracias. Muchísimas gracias. Antes de pasarle la palabra a la presidenta para que cierre, quiero agradecerles, Miriam, Mariwin, Jimena, el tiempo, su dedicación, su imaginación, sus ganas de hacer cosas. Muchas gracias también al equipo que ha organizado, al equipo técnico que ha organizado este webinar tan impecablemente y tan muy bien. Muchas gracias a todas y a todas por eso. Presidenta, le dejo la palabra para que lo pueda cerrar. Tanta experiencia y todavía nos falla. Realmente, como habíamos dicho al principio y cuando nos planteamos tratar este tema, realmente hemos visto, ¿no?, el gran desafío que tenemos, esta situación donde por un lado es claro, es inminente, y ese ha sido el compromiso del Gobierno de México, donde hay que priorizar la salud, donde también se ha priorizado la educación, también se ha priorizado el apoyo a los créditos, a los programas prioritarios para atender a una gran parte, al 70% de las personas de México. Pero también en medio de esto, el desafío de innovar y de recuperar esta idea que nos han regalado tanto Mariwin como Miriam como Jimena, de realmente usar este momento tan difícil, tan trágico, y que en donde tenemos muchas más preguntas que respuestas, para poner en el centro las brechas de desigualdades, las brechas de injusticia que nuestras sociedades tienen. Y creo que en el tema de educación, en el tema de que lo decía también Jimena, nuestro esfuerzo, y realmente yo quiero reconocerle a la Secretaría el esfuerzo de no dejar a nadie fuera, de no dejar a nadie atrás, de pensar en formas de cómo hacer que la educación siga siendo una prioridad, aunque sea en estas condiciones. A mí me ha inspirado, Mariwin, esta idea de recuperar estas ideas centrales en este nuevo currículum post-COVID, en esta idea de pensar cómo estos aprendizajes nos pueden llevar a entender lo que veíamos cotidianamente en una clave de igualdad, y esta enorme oportunidad que tenemos de estar en México creando contenidos, creando formas para realmente incorporar el tema
de la igualdad, de la no discriminación, de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y las niñas como temas centrales. Esta idea de lo que significa aprender en casa. Yo me imagino que a los niños y a las niñas les va a pasar lo que nos pasa a nosotras, que apagamos el Zoom y nos quedamos solas y nos quedamos pensando qué pasó. Y este aprendizaje reflexivo me parece muy, muy importante. Quiero recuperar 2 ideas de Miriam que me parece, y todas dieron muchas ideas, pero que resonaron mucho en mí. La primera, la seriedad de pensar cómo abrir las escuelas, cómo hacer un proceso de apertura de escuelas responsable que ponga en el centro la salud y el bienestar, pero pensando que para en algunos lugares tal vez es más seguro abrir que no abrir. O sea, cuestionarnos esto también de una manera muy, muy responsable, como lo ha hecho la Secretaría de Educación Pública y donde creemos que es muy, muy importante. Y la segunda idea es la importancia de pensar en los cuidados, y eso lo hemos dicho todas, como algo que era invisible y que hoy es más fácil hablar porque todos y todas, y lo digo todas y todos, lo hemos vivido en primera persona. Y por eso hemos hablado con los hombres sobre la importancia de usar este tiempo para no solo reconocer, pero repartir los cuidados. Y esta experiencia de cuidar, que sabemos que los hombres que cuidan, los papás que cuidan, tienen hijos que cuidan más, y los hombres que cuidan son menos violentos. No hay pérdida. Y poner nuestros recursos ahí, estamos trabajando desde Mujeres el desarrollo de un sistema nacional de cuidados con todo mundo, y esperamos hacerlo bien y pronto, poner nuestros recursos, nuestra energía en eso. Y bueno, finalmente creo que mi sensación profunda es que estamos haciendo lo que podemos. O sea, que quisiéramos hacer mucho más, quisiéramos ir mucho más rápido, quisiéramos realmente construir esta nueva normalidad y verla ya aquí y ahora. Pero lo que me parece extremadamente valioso es esta posibilidad de pensar juntas, de tener tanto acuerdo de que no podemos volver a donde estábamos y de que esto se construye paso a paso en las circunstancias que estábamos. Lo dijiste muy bien, Mary Wynn, no sabemos muchísimas cosas, pero podemos soñar, podemos pensar que a donde queremos llegar cuando esto termine o se transforme o tengamos sistemas de salud más robustos, más fuertes, que tienen que ser públicos, vamos a estar con las ideas muy claras y habiendo sembrado muchísimas cuestiones que han salido en este y en otros webinarios. Les agradezco muchísimo a cada una de ustedes, al equipo y a la gente que nos está viendo, que seguramente va a pagar su webinar y que va, esperemos, a pensar cómo podemos hacer que las niñas, las adolescentes tengan el futuro que ellas quieran, porque depende de todas y todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias.